Bienvenidos al segundo episodio de Dor Abre la Puerta. Aquí estoy con una, para mí ya es como una amiga, Gise Doronsko. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diez? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. Hoy estamos con Gise. Gise ahora en un ratito nos va a contar bien de qué se trata su trabajo, quién es, qué hace, qué cosas le motivan acerca de la empresa y de los proyectos que tiene, de la creación que tiene siempre en la cabeza y de lo que baja también en los proyectos de DOR. Pero yo particularmente también quiero contar que yo con Gise he trabajado dentro de la empresa, he sido compañero, ella ha sido mi jefa o mi coordinadora en su momento, y para mí es muy especial tenerla aquí, es un placer tenerla acá, porque de hecho hemos tenido muchos momentos de conexión dentro de la empresa y yo creo que eso hizo y hace muchas veces que trabajemos de una manera muy amena, con un trabajo en equipo para mí que siempre es excelente y que a veces también podamos decirnos cosas que en algunos lugares capaz pueden llegar a ser bienvenidas o no bienvenidas, pero siempre capaz sentándonos y tratando de hablar todos los temas que podamos hablar. Así que muy bienvenida, Gise, me encanta que estés acá en el segundo episodio de Dor Abre la Puerta, y lo que sí me gustaría es que te presentes, que me digas quién sos, qué haces y qué es lo que te motiva y te motivó para aparecer en este segundo episodio de Dor Abre la Puerta. ¿Qué me motivó a estar acá? Claramente tu invitación por esta conexión que tenemos. Creo que desde el primer día que trabajamos juntos hubo una conexión muy particular donde pudimos ir haciendo este ida y vuelta de pensar en qué sienten las personas, ¿no? Claro. Cuando están trabajando. Creo que una de las cosas que nos conectó es, más allá de lo técnico de las capacitaciones, la parte del ser humano, ¿no? Cómo se siente. El que me hayas invitado, bueno, eso fue lo que me motivó. Yo tengo 2 etapas en DOR. La primera como entrenadora, en ese momento del proyecto Pasión por Servir y Vender, un proyecto muy lindo del cual participé durante 3 años. Después me fui a trabajar a otra empresa y en el año 2017 volví a DOR como entrenadora, coordinadora de campo. Después también de coordinadora de campo empecé a ser parte de la gestión del proyecto, empezar a hablar con el cliente, empezar a co-crear con el cliente. Yo tengo una parte creativa de las capacitaciones, me gusta mucho el pensarlas, el poder plasmarlas. Pero en base a todas estas experiencias que me estás contando, puedo intuir algo que tiene que ver con también tu sentido, quizás un poco de conexión o emocional con tu trabajo, con lo que haces, con la pasión por servir, como lo llamabas vos. ¿Qué sentido tuvo, por ejemplo, me acuerdo yo cuando estábamos ahí trabajando, qué sentido tuvo ese, por ejemplo, módulo que se creó, que es llamado Superación Personal, para todo lo que fue capacitación? Fue un módulo alternativo, un módulo que impactó. ¿Y qué significa ese módulo? ¿Qué quiere decir superación personal? ¿Y por qué fue y es muy importante para el trabajo en las petroleras o en todos los trabajos? Principalmente sigue siendo. O sea, creo que ese módulo fue un antes y un después en la capacitación, porque lo que logramos con ese módulo fue reconectar a las personas con su historia en su trabajo. Hay muchas anécdotas que yo puedo contar, hoy en día las sigo contando, de gente de 20 y pico, 30 años de antigüedad, que recuerdo que en alguna estación alguien dijo: yo trabajando en este lugar me compré el terreno, me hice la casa, me compré el auto, mis hijos fueron a la facultad, terminó llorando de la emoción que tenía, ¿no? Porque creo que toca fibras muy importantes el módulo para volver a reconectar, porque a veces yo siento que las personas se desconectan, claro, y empiezan a mirar solo lo negativo, claro, ¿no? Empiezan a mirar solo lo negativo del trabajo, el frío, el cliente, el humor del cliente,
y no miran que todo lo que atravesaron valió la pena, claro, ¿no? Porque los hijos pudieron estudiar, porque hoy tienen un techo, ¿no? Algo tan importante como tener un techo, ¿no? Completamente. Entonces ese módulo reconectó, hizo que vuelva esa pasión por ese trabajo. Claro. A lo largo del tiempo, de diferentes formas, porque se fue modificando, pero su razón de ser está, y no solamente siento que le cambia la vida a la persona, sino te cambia a vos como entrenador. Yo creo, que es un módulo, me parece, que atraviesa todos los otros módulos. Puede ser experiencia del cliente, que está muy de moda, técnicas de venta, las cosas un poco más técnicas del negocio en sí, pero ¿qué sentido tiene el módulo en sí para poder desarrollarlo o poder dárselo o poder entregarlo hacia una persona, llámese un trabajador, etcétera, cuando uno también se lo está dando a uno? Es decir, sirve para la persona y sirve para uno, sirve para los dos, sirve para el ambiente. Recién hace un ratito, quizás fuera de cámara, hablábamos sobre algo que tiene que ver con algo colectivo, ¿no? Creo que todo tiene que ver con algo colectivo en cierto sentido, pero ¿cómo vos superaste tu propia superación personal, decime, para poder quizás de alguna manera transmitir el mensaje hacia otra persona o hacia un trabajador? Yo vengo del rubro desde los 18 años que trabajo en estaciones de servicio, o sea que con el rubro estamos hablando de más de 20 y pico de años. Qué bueno hubiese sido poder tener esto, ¿no? Mirá, qué bueno. ¿Cómo nos hubiese ahorrado años, ¿no? Unidos claro, como equipo de trabajo. Claro. ¿Cómo podríamos haber logrado objetivos personales y laborales? Porque el módulo no deja de atravesar también lo personal. Claro. Cuando vos lo estás dando, se genera una expectativa. Cuando vos estás haciendo el coaching 1 a 1 y ese vendedor o ese experto sale y habla con su compañero, el que va a entrar, entra con otra motivación. Otra motivación, porque sabe que no le vas a hablar de lo técnico. Lo técnico sería que vos me hables de la viscosidad del lubricante. Quizás yo te voy a hablar de la viscosidad del lubricante, pero antes necesito saber otras cosas. Claro. O sea, ¿cómo podés vender el lubricante si tenés, por ejemplo, un muy mal día o un estado de ánimo, la verdad que en ese momento pésimo o cosas por el estilo? Obviamente que no vas a poder vender un lubricante, ¿no? Por eso decimos que atraviesa todo. Ahora, más allá del módulo y de esto de la superación personal, ¿cómo haces vos con la relación, por ejemplo, en capacitación con el trabajador, digamos, o con la persona que está recibiendo la capacitación, para que esa persona te pueda llegar a ver como, no sé si la palabra es amigo, pero una persona que pueda llegar a ser un colega o alguien que está ahí para ayudarle, y no como una quizás autoridad? ¿Qué recursos se puede utilizar o qué utilizas vos? Tengo el gran recurso de la experiencia, de haber estado ahí. Bueno. Entonces la empatía es 100%. Yo te entiendo cuando vos tenés frío. Yo te entiendo cuando vos tenés calor. Yo te entiendo cuando el cliente no te habla como vos esperarías que te hablara, que ni te saluda. Entonces es en los momentos que me ha tocado capacitar, lo hice desde el ejemplo, ¿no? De poner ejemplos vividos, desde la vivencia, cómo atravesarlos, esto de, no permitas que a las 6 de la mañana un cliente, porque no te saludó, te arruine el día. No, es algo de él, no tiene nada que ver con vos, no planificó en no saludarte para que vos tengas un mal día, es un momento, son 4 minutos dura una atención. No podés permitir que esos 4 minutos te modifiquen el día, ¿no? Entonces, desde ahí es desde el lugar que vamos conectando, ¿no? Desde la experiencia y poder también hablarle cuando por ahí te hablan
del empresario o del operador, también poder ponerte en ese lugar y entender la función que cumple hoy esa persona, que no es la misma que cumplía hace 20 años atrás. De alguna manera vuelvan a tener esa conexión que tuvieron en algún momento, ¿no? Porque para que alguien esté 30 años, 25 años en una empresa, no se quedó porque sí. ¿Cómo haces cuando esa persona que tiene 25, 30 años en el mismo quizás puesto de trabajo tiene que recibir una capacitación nueva o aparentemente nueva? ¿Cómo haces para, sobrellevar las resistencias que obviamente probablemente estén? ¿Cómo se hace eso? Más allá de obviamente transmitirle tu propia experiencia, ¿no? Sí, yo creo que primero es la escucha, ¿no? El escuchar bueno. Qué tiene para decir. Porque si yo arranco y no te escuché y no sé nada de vos y no tengo idea y yo vengo a decirte algo y no me interesa lo que vos me digas. Total, completamente. Te impongo. Justamente creo que cuando vos buscas esa conexión, tiene que ver con contame un poco de vos, cómo llegaste a tener estos 20 y pico de años acá, cómo está compuesta tu familia, empezar a entender un poco la realidad del otro, porque si uno no entiende la realidad del otro, no hay permeabilidad para la capacitación. Entendiendo qué puede estar pasando esa persona, qué es lo que le puede estar pasando, también se puede entender por qué, por ejemplo, no está cumpliendo un ciclo de servicio. Y permitime agregar un comentario a esto que decís, que es el hecho de, por lo menos es como creo que lo pienso yo, particularmente en estaciones de servicio, el hecho también de crear un espacio nuevo de trabajo, de capacitación de trabajo, hace que la persona no tenga que recibir, por ejemplo, la capacitación muchas veces en su puesto de trabajo, que muchas veces sirve, muchas veces cambiar el espacio. Vos hablabas hace un ratito de crear cosas nuevas, crear otro estímulo, otro ambiente, muchas veces también hace que la persona se pueda relajar, que la persona no esté todo el día estresada por atender esto, por ver al capacitador. La persona necesita ese espacio, por lo menos desde mi opinión, en algunos lugares. En otros lugares puede ser que no. Pero digo, ¿qué opinas vos acerca de eso, de la creación también de un espacio donde la persona se pueda llegar a sentir de alguna manera cómoda o de hacer algún mix con ese tipo de cuestiones? Lo pongo como un partido de fútbol. Yo soy el técnico. Tengo que estar adentro del vestuario y los jugadores están haciendo la práctica en la cancha. Yo no voy a poder armar tácticamente, no voy a poder ver quién está mejor, a quién le falta tal cosa, a quién le falta tal otra. Eso en la parte técnica y en la parte práctica. Después sí hay una realidad para crear este tipo de ambientes con este módulo. Tiene que existir ese lugar, ya sea una oficina, una salita de capacitación. Tiene que existir un lugar dentro de la estación de servicio donde esa persona pueda abstraerse un poco de lo que son, lo que vos decís, ¿no? Los estímulos. Porque la realidad es que después, donde vos vas a ver los resultados, no es en la vida personal de la persona. Lo ves en su puesto de trabajo, ¿no? Sí. Recuerdo en alguna estación, la problemática era que la persona no hacía las actividades desde la plataforma. Al otro día, todas las actividades, luego de atravesar por el módulo de superación personal, la gerente de la estación dijo, están todas hechas. Qué bárbaro. ¿Cuál fue la fórmula? Escucharla. Era una persona que tenía horas de viaje, muchísimas horas de viaje. ¿Qué fue lo que pudimos ver ahí? Esas cantidad de horas de viajes que tengas, aprovechalas y hacé las cosas de la plataforma. Así no vas pensando en que te falta una hora, te faltan 2, te faltan 3. La persona está muy, muy contenta. Fíjate que si lo llevamos de nuevo a lo que hablábamos recién, al partido de fútbol, es lógico, el partido de fútbol se juega en la cancha, pero también la pelota se para y existe el entretiempo. Son 15 minutos. Y en el entretiempo está el DT, el cuerpo técnico, le dice, mirá, necesitamos hacer esto. Vienen los cambios. Entonces uno está jugando mal y decimos, che, tenemos que hacer esto, tenemos que atacar por acá. Entonces me parece, en ese sentido, como vos decías, Gise, que ese mix
yo creo que es importante. Y ahora sí me gustaría, porque acá sí viene quizás una pregunta, Dor, pensada en el sentido de qué podemos hacer o qué ves vos posible cuando hablamos del triple impacto. El triple impacto es a la persona capacitada, al trabajador, al negocio en particular, a la estación de servicio y al cliente en general. ¿Qué se lleva? O sea, ¿cómo se ayuda en ese triple impacto en una capacitación? O sea, ¿qué se lleva el cliente? ¿Qué se lleva la persona capacitada? ¿Y vos qué crees que se lleva el negocio? El negocio se puede llevar muchas cosas. Cambiar la forma de gestionar, se puede llevar mayores resultados a nivel equipo, mayores resultados en rentabilidad y que se ven en los resultados de las capacitaciones, ¿no? Cuando uno mira cómo se elevó el ticket promedio, cuando uno mira cómo cambió un mix de venta por el producto premium, cuando se empieza a ver las aperturas de capot, cuando el cliente se acerca y dice: hoy me atendieron de otra manera, hoy me lavaron el vidrio, desde muchos lugares que hacen a la experiencia del cliente. Con la capacitación se va pudiendo lograr resultados, ¿no? Me parece que lo más importante del entrenamiento in situ tiene que ver con el resultado en el momento, con que uno empieza a ver resultados no solamente numéricos, sino la persona. Cómo va cambiando la persona, cómo esa persona empieza a entender que el cliente hace, no me hace. Entonces me parece que los resultados se empiezan a ver en el campo es la playa, sí. Y después hay una parte ya a un alto nivel, a nivel operadores o a nivel empresarios, donde ya empiezan a ver cómo gestionando su negocio con diferentes, ya sea con una app, ya sea con un sistema de gestión, empezando a meter procesos, como eso hace un cambio muy importante. Empieza a ver números, ¿no? Que es lo que le interesa, la rentabilidad que puede llegar a dar el negocio bien gestionado, cómo hacer que esas pérdidas se vuelvan ganancias o que no haya pérdidas, o cómo tener que salir a buscar un nuevo cliente, ¿no? Porque para armar una capacitación desde DOR también tenemos que analizar cómo está el rubro y entender que el rubro está pasando por una instancia donde hay producto, donde no hay escasez de producto, entonces hay que salir a buscar al cliente, no solamente esperarlo, no solamente preparar capacitaciones para esperarlo adentro de la estación, sino hay que preparar capacitaciones para que operador, empresario, encargado vayan a analizar a la competencia y al cliente que no entra a su estación. Creo que ese es el desafío desde nuestro sector de entrenamiento para terminar de darle esa vuelta de rosca y decir, bueno, acá está, no nos quedemos solamente adentro de la caja, que tiene que ver un poco con lo que decís vos, de no quedarte solamente adentro del espacio de la estación de servicio, sino salir y hacer un análisis de lo que está pasando a tu alrededor para poder ver cómo haces para que vengan nuevos clientes. Observar el panorama y tratar de ver por dónde meterse. Para mí ha sido un gran placer. Esta última pregunta fue una pregunta quizás para mostrar quizás los resultados, pero yo también creo y entiendo que muchas veces tratar de disfrutar por lo menos el proceso también te puede llevar a un resultado y a veces mucho mejor del que uno esperaba, y yo creo que también la idea, también como compañía, me parece que ese es el camino que por lo menos tratamos de impregnar. Para mí ha sido un gusto haberte tenido acá, y quería terminar también un poco la conversación con algo un poco más quizás distendido. Quería preguntarte, a ver que me cuentes, porque yo, de haberte conocido, de conocerte, de considerarte también una persona amiga, creo que también tu capacidad como de conexión, creo que también hace que puedas trabajar de una mejor forma. ¿Cómo llevas la conexión no solo al trabajo, sino a todos los ámbitos de tu vida? Es importante para vos sentirte conectada con las cosas que haces, la pasión que haces por las cosas no solo del trabajo, sino
por diferentes tipos de cuestiones, y cómo crees que eso sirve no solo para el trabajo, para las personas que están viendo esto, sino para su vida en particular. Que yo siempre digo, cuando dábamos estas capacitaciones, cuando dábamos el módulo de superación personal, el trabajo es parte de la vida, no es que está separado. ¿Cómo haces vos para incorporar todo esto en una misma plataforma, o sea, todo junto? Están las dos cosas mezcladas, claro. Para bien, por la pasión que yo tengo, no me pesa, no es algo que me pese. Yo creo que el problema está cuando te pesa. Claro. A mí no me pesa. También, bueno, hago a nivel personal, hago mucha terapia, ¿no? Todo en su justa medida calza perfecto, ¿no? Para que el trabajo no sea un trabajo, claro, algo pesado, exactamente, sino que sea algo de puedo estar en mi trabajo y pueden estar pasando cosas en mi familia y me puedo enterar y puedo colaborar. Mi familia, sin saberlo, colabora con cuestiones del trabajo porque, claro, me hace un comentario que por ahí para mí, claro, es un disparador. Calzan las ideas, sí. Qué bueno lo que decís. Sí. Para mí, Gise, haberte tenido aquí fue un placer. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué querés decir al respecto? Muy bien, como siempre, es como amigos. Nos vemos por un año y hablamos como si hubiésemos hablado ayer, ¿viste? Increíble. La verdad que la conexión con la persona es lo más importante. Es clave. Muchas gracias, Gise, por haber participado. La verdad que fue un placer, fue un gusto. Y bueno, hasta aquí llegamos, los dejamos con esto. Espero que les haya gustado y seguramente nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima.